Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de primero de bachillerato el tema método científico, magnitudes y unidades, y en particular el apartado correspondiente a errores. Los errores son inherentes a la acción de medir. Analizaremos cómo efectuar el tratamiento de datos para tratar errores sistemáticos y errores accidentales. Los errores sistemáticos son los que se cometen cada vez que efectuamos la acción de medir, siempre por sistema. Los errores accidentales, lo dice el propio término, se cometen por accidente, se cometen alguna vez al efectuar la acción de medir, pero no siempre. Estos se corregirán o al menos se evitarán al repetir la medida sucesivas veces. Veremos algunos de los tipos de errores debidos a distintos elementos. Algunos debidos al instrumento de medida, como por ejemplo diseño, desgaste, presión y forma de contacto, alineación. Otros debidos al operador. Lectura, fatiga, descuido, manejo incorrecto del dispositivo o mala colocación de la pieza. En algunos casos son debidos a la propia pieza, forma, deformación, a las condiciones ambientales, variación de temperatura, por ejemplo cuando pensamos en dilataciones y contracciones debidos a la variación de la misma, influencia de la humedad, de la presión, vibraciones, mala iluminación o campos electromagnéticos. Algunos de ellos son de tipo sistemático, otros son de tipo accidental. Para cuantificar el error, mediremos la distancia desde el valor que nosotros obtenemos al valor exacto, lo que llamamos el error absoluto. Esta distancia es un concepto positivo, por tanto calcularemos la resta, la diferencia, pero nos quedaremos con el valor absoluto de la misma. Ahora bien, somos conscientes de que no es lo mismo cometer un error de 1 centímetro cuando medimos 1 metro que cometer un error de 1 centímetro cuando la longitud que queremos medir es de 1 kilómetro. Por tanto, el error absoluto no siempre nos da una idea correcta de la calidad de la medida que estamos efectuando, sobre todo cuando queremos comparar medidas diferentes. Para ello, nace el error relativo. Para entender lo que significa, observaremos la siguiente regla de 3. Cuando medimos una cierta cantidad, el valor exacto, el error que cometemos es el error absoluto. En los ejemplos anteriores, cuando queremos medir 1 metro, cometemos un error de 1 centímetro. Si midiésemos una unidad, el error que cometeríamos sería el error relativo. Si despejamos el error relativo en esta regla de 3, veremos que es el error absoluto por 1, es decir, el error absoluto dividido el valor exacto. Es, por tanto, el error que cometeríamos si midiésemos una unidad. A veces el error relativo aparece en términos de porcentaje. Cuando ocurre esto, interpretaremos la regla de 3 de la siguiente manera. Cuando medimos el valor exacto, el error que cometemos es el error absoluto. ¿Qué ocurriría si midiésemos 100 unidades? Entonces, el error que cometeríamos sería lo que llamamos el error relativo expresado como porcentaje. Al despejar este término ahora, vemos que es el error absoluto por 100 dividido el valor exacto. Es, como vemos, la misma expresión que antes, pero multiplicada por 100. Si antes era el error al cometer una unidad, ahora es 100 veces más el error al cometer 100 unidades. Si expresamos el porcentaje al final, estaremos indicando que se trata del error cometido al medir 100 unidades. Si no expresamos el porcentaje, se trataría del error cometido al medir una sola unidad. Veamos una aplicación de esta idea.
Al medir la distancia entre dos postes del tendido eléctrico, se obtuvo un resultado de 120 metros con un error de más o menos 20 centímetros. La longitud de una habitación de 4,5 metros se midió con un error de más o menos 1 centímetro. ¿Cuál de las dos medidas es más precisa? Si únicamente observamos el error absoluto, en el primer caso vemos que son 20 centímetros, 0,20 metros. En el segundo caso es un solo centímetro, 0,01 metros. El primer error absoluto es notablemente mayor que el segundo, 20 veces mayor. ¿Esto nos indica que es más precisa la segunda medida? Tendremos que considerar que en el primer caso estamos midiendo 120 metros, en el segundo caso estamos midiendo 4,5 metros. Dado que estamos comparando medidas diferentes, vamos a tener que echar mano del error relativo para poder comparar estas mediciones. Tomaremos como referencia 100 unidades en ambos casos y veremos cuál sería el mayor error cometido en ambos casos. Calculemos el error relativo correspondiente a la primera medida. Tal como aparece en la expresión, sería el error relativo al medir una unidad, un metro. Calculamos y obtenemos 1,67 por 10 elevado a menos 3, o bien 0,167%. Calculamos el error relativo en el segundo caso y el valor que obtenemos es del 0,222%. Esto nos indica que en el primer caso, si midiésemos 100 unidades, 100 metros, nos equivocaríamos en 0,167 metros, es decir, en 16,7 centímetros. En el segundo caso, si midiésemos 100 metros, nos equivocaríamos en 22,2 centímetros, lo cual nos indica que en el primer caso, aunque el error absoluto era más grande, el error relativo es más pequeño y por tanto la calidad de la medida es mejor. Pues es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia como siempre, subidos a hombros de gigantes.